Vamos a iniciar el mes de agosto presentando al doctor Jorge Manuel Corimaya Paredes, médico jefe de nuestro servicio de ginecología pediátrica. Él va a tratar un tema muy importante para todo el personal de salud, para todos los que interactuamos con niños. Con ustedes el doctor Corimaya, quien tratará el tema telarquia y pubarquia prematuras. Con ustedes el doctor Corimaya. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Disculpen la demora. En realidad el día de hoy está bastante cargado de actividades, pero en buena hora que ya estamos aquí. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque prácticamente es algo frecuente que vemos en la consulta de ginecología, pero también se puede ver mal porque es un problema, digámoslo así, una condición que van a tener nuestras niñas y que las motiva a la consulta, sobre todo por los temores que podría ocasionar la madre. En realidad, la telarquia, más que la pubarquia, la telarquia prematura, tiene la variable de que al ser una alteración que aparece en las mamas, tiene pues una connotación de bastante preocupación en las madres, porque lo primero que piensan es que se trate de alguna enfermedad neoplásica o un tumor, tanto así que muchas de ellas de frente se van al hospital de neoplásicas. Entonces, esta patología, esa alteración, digamos, siendo patología, es importante conocerla bien, tanto el médico general como el médico pediatra especialista, para verificar y tomar conciencia de cómo orientar mejor a la madre. De repente no hay necesidad tampoco de hacer un tratamiento, pero sí es importante conocer y dar una buena información a la madre sobre muchos factores que están alrededor de este problema. Y respecto a la pubarquia, en realidad eso es mucho menos frecuente, ¿no? Y como digo, la diferencia entre ambas condiciones es que mientras que la telarquia se presenta como un nódulo o una alteración que podría confundirse con un tumor, la pubarquia, al menos en nuestro país, no necesariamente va a causar alarma porque los vellitos púbicos podrían aparecer antes de los 9 años, no causa mayor preocupación a los padres o a las madres y como eso puede ser la razón por la cual rara vez vienen a consulta por la pubarquia. Muchas veces, por más que se presente, no lo traen a la niña y justamente nosotros cuando examinamos una telarquia, para verificar si también hay desarrollo de otras áreas del cuerpo, entonces hacemos examen de la pelvis o del pubis, a ver si hay estas vellosidades ondulantes o gruesas que podrían hacernos ver que ya no solamente hay un tema de desarrollo mamario, sino también otro cambio en esta niña que probablemente, y en este caso sí, está más relacionado con una pubertad precoz. El tema de la pubertad precoz, como sea, es un tema endocrinológico, pero es, digamos, un porcentaje más adelante, un pequeño porcentaje de pacientes que vienen por telarquia son las que van a desarrollar una pubertad precoz. No todas, la mayoría no lo va a hacer. Entonces es importante que sepamos bien diferenciar y connotar lo que es la telarquia en nuestras pacientes cuando hablamos de telarquia prematura. Vamos a comenzar entonces hablando. Lo importante acá son las definiciones. ¿A qué llamamos telarquia? O los argentinos dicen telarca. Es la aparición del botón mamario por primera vez en la mujer. Es el desarrollo inicial de la mama, es lo que solimos decir a la madre. Le creció el pechito. Si la niña tiene más de 9 años, también pueden preocuparse. A veces vienen, la tiene 9, 10, 11 años, y le aparece la bolita, el botón mamario, que como sabemos, y todos lo conocemos, es una estructura de consistencia sólida, firme, pero que no está adherido a los planos profundos, sino más bien a la piel. Por lo tanto, cuando se hace la palpación, vamos a ver que este botón o este nódulo es móvil y es fluctuante, como si fuera un barquito en el mar. Entonces, esto nos permite saber de que esa pequeña nódulo, esa tumoración, es en realidad un botón mamario y, bueno, puede aparecer a cualquier edad, menos de los 13 años en realidad, puede ser a los 9, puede ser a los 10, y hasta ahí es normal. Y ojo, que también podría aparecer en un solo lado y no en los dos lados. Entonces, es importante conocer acá y saber orientar a la madre de que no se trata de un tumor, sino de un botón mamario, si es que cumple las características que le estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de telarquia, hablamos de desarrollo mamario, punto. Eso es telarquia. Ahora, si esta telarquia es antes del normal desarrollo, que eso va a depender mucho de la población y todo, es antes del periodo que se espera que crezca este desarrollo mamario, que aparezca el desarrollo mamario, entonces hablamos de telarquia precoz o telarquia prematura. Entonces, cuando hablamos de telarquia prematura, decimos que es la aparición de un botón mamario, pero antes de los 8 años.
antes de la edad en que normalmente ya se ha establecido de que se toma como referencia, aunque sabemos que eso de todas maneras son consensos, que no necesariamente son permanentes, en algún momento se ha pensado incluso bajar más la edad, pero lo que sabemos actualmente es que si no hay otros signos de pubertad precoz y crece una bolita, un nódulo detrás del pezón, justo detrás del pezón, un nódulo redondito, un nódulo que solamente no sobrepasa a la areola, y tiene antes de los 8 años, hablamos de telarquía precoz y telarquía prematura, o telarquía prematura. Entonces es importante el concepto primordial. Telarquía sola sí puede tener cualquier paciente, ¿no? Es más, es el desarrollo inicial de la mama, puede empezar a los 10, 9, 10 años, 11 años. Pero si esto aparece antes, 8 años o menos, estamos hablando de una telarquía precoz o prematura que, vamos a ver más adelante, no siempre va a ser un signo de pubertad precoz. Es más, la mayor parte de veces no lo es. Entonces, la telarquía prematura, ya estamos hablando ya no de telarquía normal, la telarquía prematura es un evento fundamentalmente benigno. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de nódulos patológicos o neoplásicos, no es. No es, por eso las niñas que van a neoplásicas, el de neoplásica la revuelve al hospital, o la manda a un hospital o a su posta. No es un tumor maligno, no es. Es bien importante reconocer que si la niña no tiene todavía desarrollo de mamario, si no hay tejido mamario, no puede haber un tumor de un tejido que todavía no existe. Y eso es importante que la mamá lo interiorice. Señora, eso que tiene la niña es todo lo que es su mama. Esa bolita que está ahí es su mama, es su cenito que va a desarrollar. Comienza durito y va a hacerse como un globito, se va a inflar y va a distender la mama y va a convertirse en una mama adulta. Eso va a pasar por varios procesos que pueden durar 1 o 2 años. Entonces, importante saber y decirle a la mamá que eso no es algo benigno. Por más que la abuelita, la tía está con cáncer o ella misma, eso no es un cáncer. Es un nódulo que está detrás de la areola, que es móvil y todos lo tenemos que reconocer. Y entonces hablamos de un evento benigno. Tampoco es que ya cuando tiene el pechito desarrollado uno o los dos lados, de todas maneras va a tener un desarrollo puberal inmediato y va a comenzar a menstruar y todo eso, que también puede ser un temor. Entonces, no siempre resulta en alteración de desarrollo puberal, ni tampoco, obviamente, si no hay una relación con una pubertad precoz, tampoco tiene por qué haber una relación con el compromiso de la talla final, ¿no? Porque ya las mamás a veces han enterado. Ya saben de que cuando la niña desarrolla antes de la edad normal o promedio, después se va a quedar bajita. Se le van a cerrar los carteles de crecimiento y no va a crecer. Eso ya muchas mamás lo saben. Y por eso vienen preocupadas también, ya no solamente porque es un tumorcito que puede ser maligno, no solamente, pero en este caso también. Dicen, no, pero mi hijita está desarrollando el tiempo, incluso los cenitos ya están los dos parejitos, y también puede haber de repente alguna otra alteración, pero ya hemos dicho que si no hay ninguna otra alteración más que el pechito, es una telarquía prematura que le vamos a después decir aislada. Cuando viene por primera vez no sabemos si es aislada o es una telarquía prematura que va a ser después una pubertad precoz. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer una evaluación clínica adecuada, como vamos a ver más adelante, y llegar a una conclusión. Ahora, este desarrollo puberal o este desarrollo de la telarquía puede estar asociado a una patología subyacente, sí, a la misma pubertad precoz o también a la pubertad precoz periférica, ¿no? Por ejemplo, un tumor que fabrica hormonas va a hacer que desarrolle la mama. O si se tomó los anticonceptivos de la mamá, también puede haber un crecimiento mamario mientras dure el efecto, pues obviamente el anticonceptivo. Y es importante distinguir acá lo que son sustancias que van a producir de frente el desarrollo mamario y sustancias que van a actuar como los llamados disruptores, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, cuando existe un agente exógeno, como puede ser una píldora anticonceptiva o una hormona de cualquier tipo, entonces se puede presentar también este desarrollo mamario en la niñez que va a preocupar a la madre, pero que obviamente cuando se hace la anamnesis y se busca la posible causa y la niña pueda tener esto, podemos determinar cuál es la causa y también establecer el diagnóstico. Bueno, ustedes recuerdan que los estadios de Tanner, más o menos hace más de 50 años, recién se establecieron en algún tipo de estudio y se pudo decir, pues, qué paciente tiene Tanner 1, Tanner 2, Tanner 5, etcétera, ¿no? Y hasta 1997 más o menos no había muchos trabajos, no había muchos estudios sobre este tema de las telarquías prematuras. Y es verdad, cuando buscamos bibliografías hace años no encontramos nada, ¿no? Yo vine acá al hospital hace 21 años y no encontrábamos mucha información sobre las telarquías prematuras, pero ya ahora sí hay. Entonces, en 1997, hasta esa época, todo se basaba en las observaciones de Tanner y colaboradores y otros estudios seguramente, menos difundidos. Y Hermann Giddens hicieron unas encuestas, hicieron unos estudios
en Estados Unidos, y pues encontraron que un 6.7% de las niñas menores de 8 años de raza blanca tenían ya desarrollo mamario. Y en el caso de las niñas afroamericanas, este valor subía a 27.2 cuando hizo un corte transversal. Entonces, fue por eso que ya no se hablaba mucho de que la edad menor o la niña con desarrollo mamario menor a los 9 años ya era pubertad precoz, ¿no? Sino que se bajó a los 8 años, justamente en base a estos estudios que hicieron en Estados Unidos. Eso es lo que prevalece hasta ahora, ¿no? Hay otros estudios que vieron que un 10% de niñas blancas y 23% de niñas afroamericanas tenían también ataque antes de los sueños. O sea, más o menos un promedio similar al resto. Claro, las poblaciones no eran muy grandes, pero más o menos se puede aproximar al hecho de que si hay un pequeño grupo de niñas que menores de 8 años que pueden tener un desarrollo mamario y que después no les afecta en nada o que esto es aislado. Entonces, cuando hay estudios que lo pueden reducir la edad de diagnóstico, que ha habido varios, que dijeron, bueno, si 10% de las niñas blancas y 23.4 afroamericanas pueden tener telarquía antes de los 8 años, entonces bajemos la edad para decir que es telarquía prematura a 6 años o a 5 años. Pero no prosperaron estas propuestas y ha quedado establecido de manera universal ya para todos que si una niña tiene menos de 8 años y tiene desarrollo mamario, eso no es normal. Si tuviera 8 años, en nuestro caso, por ejemplo, también la observamos, ¿no? También lo observamos porque no vaya a ser que la niña de 8 años que tiene un desarrollo mamario unilateral, en pocos meses le sale el otro nódulo y en un año está menstruando o en 2 años está menstruando y puede comprometer en algo su talla final. Entonces, de todas maneras, a la niña de 8 años que está con un botón mamario se le hace algún estudio. A la que tiene 9 años ya no. Solo la que tiene 8 años se le hace algún tipo de edad, se le prueba la edad ósea y todo se compara. Obviamente, si tiene menos de 8 años, es una candidata a hacer todo el perfil de descarte de lo que es un desarrollo puberal adelantado. Se busca otro tipo de signos, como puede ser el desarrollo del vello púbico, el desarrollo del útero, vamos a ver más adelante. Este es un concepto que yo también lo veo como nuevo, de repente ya alguien lo conoce antes, en lo que se llama la mini pubertad. Pero claro, el concepto con el nombre lo conocemos ahora, ¿no? Pero sí sabemos el fenómeno que ocurre y que no tenía ese nombre y ahora lo tiene. Mini pubertad es un periodo de activación fisiológica del eje hipotálamo hipofisario gonadal durante el primer año de vida. ¿Qué significa esto? Que todos los niños, ustedes saben que todos los niños y niñas cuando nacen tienen botones mamarios. ¿Por qué? Porque en la etapa fetal ha habido una activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿no? Y esto obviamente es sopesado por las hormonas placentarias y de la madre. Pero se refieren también que durante el primer año de vida también va a haber un periodo de activación fisiológica de este eje y va a haber por consiguiente una elevación de los niveles de gonadotropina de la segunda semana de vida hasta alcanzar el pico del tercer mes aproximadamente de vida. Y estos pueden permanecer elevados hasta el tercer o cuarto año de vida en algunos bebés, sobre todo los que son nacieron prematuros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los niños y niñas, al nacer, durante su primer año de vida, podrían tener una elevación hormonal que explica por qué tienen sus botones mamarios persistentes. Lo que nosotros llamamos el botón mamario persistente. La niña nace con un botón mamario que dura unos días o semanas, y de pronto viene a los 4 meses y la mamá dice, veo que le ha crecido el pechito otra vez. Y obviamente esto no es algo patológico, es algo observable y que se condice con esta activación fisiológica del eje hipotálamo hipofisario gonadal, que no tiene nada de patológico en esta edad y tradicionalmente se consideraba esto como algo normal hasta los 2 años de vida, hasta los 2 años. Después se decía que ya había un problema que explicara o que tendría que explicar por qué hay una presencia de botones mamarios o desarrollo mamario en niñas mayores. Algunas veces hay fenómenos como la ectasia ductal, hay fenómenos como una ectasia ductal que se complica con telorragia, ¿no? Sangrado por el pezón, y todos estos fenómenos, digamos, anatómicos que aparecen en la mama se correlacionan con una actividad hormonal local, una actividad o en desarrollo con la elevación de los niveles centrales, y entonces se puede ver la persistencia de los nódulos mamarios en estas pacientes. Por esa razón, si bien es cierto que hay que considerar siempre este concepto de la activación fisiológica del eje en esta edad, en estos años, incluso hasta el cuarto o tercer año, no necesariamente nos debe permitir dejar de utilizar los recursos de estudio de lo que es la edad ósea, de repente hacer una ecografía mamaria, porque muchas veces puede haber ectasias ductales que se llena de líquido el nódulo mamario o se llena de sangre y entonces
Eso a veces requiere hasta un tratamiento incluso quirúrgico, en algunos casos un drenaje. Entonces, por esa razón es que es bien importante, si bien es cierto, tomar en cuenta este concepto, tampoco pensar que en todos los niños, en todas las bebés de 1 o 1 o 2 años que tienen un desarrollo mamario, sea algo normal. No, 100% no lo es. Esta alza de gonadotrofina crónica, como dije, en las niñas va a hacer que haya valores mayores de FSH, mayores que LH, y esto va a elevar el estradiol y los valores oxidantes durante los primeros 2 años de vida. Va a haber digamos una elevación de las hormonas, no constante, oscilante, como dicen los conceptos, que puede llevar o no a una alergia precoz. No siempre tampoco va a ser una alergia precoz estas niñas, la mayoría no lo hace. Se piensa que hay un aumento de sensibilidad de los tejidos mamarios de algunas pacientes con este tipo de hormonas, o este tipo de activación hormonal. Ahora, lo que sí vemos nosotros en las niñas cuando le hacemos ecografías y son prepúberes, es que muchas de ellas, y la mayoría incluso, puede tener la presencia de folículos en los ovarios. Y eso se explica justamente por este fenómeno del nacimiento. Los folículos ováricos van a ser más frecuentes, obviamente, en las niñas menores de 2 años, ¿no?, que en las niñas mayores. Las prepúberes de 2 a 9 años ya no se puede ver más que pequeños, a veces folículos residuales, pero no están presentes en la mayoría de ellas, como sí están en las bebitas, en las recién nacidas o en las lactantes. Y obviamente al aumentar los folículos, el ovario también aumenta su volumen. Sin embargo, hay topes de volumen que se condicen con el estudio ecográfico de las pacientes. Ahora, una cosa importante que también podemos ver en la recién nacida, en la lactante, es que su útero tiene pues un aumento de volumen y hay una actividad estrogénica en la glándula mamaria, lo cual explicaría que todavía persista un botón mamario en estas etapas de la vida. No siempre es así, no todas las pacientes van a responder de la misma forma y no todas van a tener una telarquía prematura, pero si tiene una telarquía en niñas menores de 2 años, si bien es cierto hay que hacer algunos estudios, no hay que alarmarse, porque lo más probable que sea solamente la respuesta de esta estimulación hormonal. Ahora, se habla mucho cuando se habla de pubertad precoz de cuáles podrían ser las causas, los llamados disruptores endocrinos, que son aquellas sustancias que van a disparar, van a latigar, lo que en inglés dicen el trigger, disparo, o iniciar que el eje empiece a funcionar, ¿no? Que el eje empiece a funcionar. No como hablamos antes de sustancias que podrían estimular, digamos, porque directamente son hormonas que han actuado sobre la mama y aumentaron en sangre y entonces desarrolló la mama, ¿no? Es realmente temporal. Pero una cosa es que tiene una influencia temporal sobre la mama y otra cosa es permanente y que dispara una pubertad precoz. Entonces, los disruptores endocrinos pues, son variables, ya se conocen muchos. Son sustancias químicas presentes en el ambiente que pueden imitar la acción de una hormona o antagonizar su actividad. O sea, no solamente son sustancias que imitan la acción de la hormona y hacen que se dispare un desarrollo puberal, un desarrollo hormonal, sino que también a veces pueden ser antagonistas, y al ser antagonistas de otras hormonas, hace que las otras hormonas que son digamos, las agonistas, empiecen a actuar. Se consideran aquí, por ejemplo, la ingesta de fitoestrógenos, los isoflavonoides que están presentes en algunos vegetales, como la soya, por ejemplo. Y sobre la soya, se ha escrito bastante, pero no he encontrado ningún artículo que explique directamente cómo sería el accionar, pero obviamente al ser estrógenos vegetales, digámoslo así, son similares pues el efecto a lo que podría tener la ingesta de un estrógeno en píldora o en alguna otra sustancia pura hacia una mujer o una niña que está sin desarrollo puberal, podría dispararlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas a considerar. También se ha visto en algunos perfumes o en algunas sustancias que podrían tener el efecto gatillador de la pubertad precoz o de la telarquía prematura. Las cremas y champús preparados con extracto de placenta, que también existían en el mercado, podrían tener el tipo de tema. Y los talatos, que tienen un efecto antiandrogénico, se pueden encontrar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en algunos juguetes plásticos, en algunos productos de higiene infantil, cosméticos y químicos. Es importante verificar si hay exposición. De hecho, la hay, porque las niñas y las bebitas, las niñas prepuberes también suelen tener contacto con juguetes, a veces juguetes que no tienen licencia o que son comprados clandestinamente, de proveedores que no se conoce su procedencia,
Y también productos de higiene infantil, como algunos jabones perfumados, o colonias, o desodorantes, etcétera, sustancias que podrían estar en relación con un efecto sobre este eje hipotálamo hipófisis gonadal que va a disparar la producción de hormonas temporal o permanente. Después tenemos, eso sí está conocido de hace tiempo, los pesticidas, herbicidas y de industria química, cuya acción es directa sobre el receptor de estrógenos o a través de un aumento de la aromatasa que, como sabemos, convierte los andrógenos en estrógenos. Entonces, esta lista de sustancias es bueno tener en cuenta para poder explicar a la madre qué cosa es lo que se debe evitar y qué cosa debe tomar en cuenta para prevenir los problemas de esta telarquía prematura o de puerta precoz. Ahora, es importante saber que hace unos años se presentó un trabajo donde se comparaba dos poblaciones de niñas con telarquía prematura y se les daba una dieta normal con todo y a otra se les restringía algunos alimentos señalados como hormonalmente estimulantes, como pueden ser los derivados de la soya o de otros alimentos señalados como hormonales. Y se vio que no había diferencia significativa en la regresión de las telarquias prematuras aisladas en estos dos grupos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es bueno también advertir a la madre no abusar de algunas sustancias como los fitoestrógenos, tampoco es de que se tiene que prohibir al 100% la ingesta de estas sustancias. Normalmente las personas, al menos en nuestro país, no son de ingerir muchos alimentos con estos isoflavonoides, aunque a veces estas sustancias están presentes en el aceite o algunos otros derivados, y eso también hay que tomar en cuenta. Normalmente, cuando una lactante menos de 2 años viene con telarquía prematura, también tenemos que ver si esta telarquía persistente está en relación o no con alguna sustancia que la madre puede estar ingiriendo, y al estar ingiriéndola puede pasar por la leche materna este tipo de sustancia que va a hacer de que la mama de las niñas no se reabsorba, no se reduzca, ¿no? Entonces hay que ver estos mismos productos que hemos hablado antes, no solamente tiene que haber estado expuestos a la paciente, sino también si es una madre que está dando lactar, podría ser que estas pacientes, las madres, hayan tenido exposición de repente a la ingesta de estrógenos, anticonceptivos, ampollas para cuidarse, perfume, lo mismo. O sea, esas sustancias también podrían pasar a la bebita cuando da de lactar. A veces incluso se ha señalado a través del sudor, también podría pasar, ¿no? Si usted es una persona que usa algún tipo de sustancias hormonales en la piel y por el sudor podría pasar si duerme con la niña o está cerca de la niña, ¿no? Entonces, se liberó y sobre este tema se vio que efectivamente cuando se medía niveles de estrógenos en niñas menores de 2 años con telarquía prematura, se encontró de todas maneras que tenían altos niveles de estrógenos con un método de ultrasensibilidad para poder identificar este tipo de sustancias hormonales en estas pacientes que te habían desarrollado la mama antes de los 2 años o que no había regresionado el botón mamario de los primeros días de vida. Entonces se concluyó pues obviamente de que de todas maneras hay una sustancia artrogénica causante directamente de este desarrollo mamario en estas pacientes y tendría que estar relacionados con lo que a lo que la madre estaba expuesta y que al momento de lactar le envía a la pequeña que lacta. ¿Qué hacemos cuando llega una paciente con este problema, ya sea la telarquía o la pubarquia? Más la telarquía, porque como les dije al inicio, la pubarquia es casi muy poco probable que vea, y sobre todo cuando que sea aislada. En primer lugar, hay que preguntar algunos factores que pueden estar asociados, ¿no? La pubertad precoz está asociada también en alguna medida al retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, hay que verificar en la paciente cuánto empezó al nacer, qué antecedentes puede haber tenido la madre, ¿no? Una madre con preeclampsia, por ejemplo, también está asociada al retardo de crecimiento intrauterino, y el retardo de crecimiento intrauterino viene a ser como un marcador de lo que es en el futuro un síndrome X, entre los cuales está el ovario poliquístico, está la hipertensión, los temas de colesterol, y también está la pubertad precoz. Consumo de medicamentos es importante que tengamos en cuenta, porque algunos medicamentos, sobre todo en el caso de las niñas, a veces se da el caso, por ejemplo, que la abuelita o la tía vino de Estados Unidos y le trajo una vitamina, que está todo en inglés,
la mamá no sabe qué cosa es, pero le da a la niña. Y vemos ahí que muchas de esas sustancias no necesariamente son solo vitaminas, podrían tener algún componente hormonal, ¿no? Porque a veces esas mismas medicinas se dan a las pacientes posmenopáusicas y, bueno, se venden así nomás y como están en otro idioma, muchas veces las madres no se dan cuenta que están dándole otra sustancia que en este caso pues, sería tóxica para la niña. La exposición a los disruptores endocrinos que hemos señalado, hay que preguntar la dieta de la niña, qué come habitualmente, de dónde viene, si está expuesta a pesticidas, herbicidas, si usa perfumes, si usa colonias, o si la madre las usa. Todo eso tenemos que ver cuando busquemos dentro de las causas probables lo que es los disruptores endocrinos. Y también si hay signos de exposición a andrógenos, bueno, cuando hay una exposición a andrógenos también se puede ver a veces pues crecimiento de vello, en un caso de la pubarquia, o otro tipo de exposición se puede ver, por ejemplo, la presencia de acné, o sea, hay algunas características clínicas de cada sustancia hormonal, ya sea la masculina o la femenina. Y lo más importante, pues, hacer una evolución postestrual, o sea, preguntar a la madre si la niña, de pronto, ahora que está desarrollando sus mamas, también es la más grandecita del salón, ¿no? De repente, bueno, ahora que no hay colegio es un poco difícil, pero generalmente decíamos esto, ¿no? La niña era bajita y ahora resulta que ya le ganó a 2 o a 3. Entonces, por esa razón, teníamos que investigar siempre más o menos cuál es la evolución pondoestatural de esta paciente. También es importante, cuando hablamos de pondo, es hablar de la consistencia de la persona, o sea, el peso. El peso quiere decir mucho, vamos a ver más adelante, ya que no solamente para hacer el diagnóstico diferencial, sino también porque la obesidad es un factor importante en el desarrollo puberal. Entonces, ya una vez que pasamos al examen físico, que es algo también sencillo, se le hace su antropometría, su peso o talla, se calcula su índice de masa corporal. El estadio de Tanner mamario es importante. Ahí vamos a ver si realmente es un botón mamario, y en este caso, pues, estadio 2, ¿no? Si hay una pigmentación areolar, que ya hablaría de mayor influencia hormonal, ya no necesariamente estadio, tengo un estadio de Tanner mamario 3 o 4, ya estoy hablando de cosas mayores, ya no es una talarca prematura sencilla, sino ya es una talarca más o menos ya avanzada. Los signos de exposición a los andrógenos, importante conocer eso, de nuevo, acné, por ejemplo, hirsutismo, y las manchas café con leche que están asociadas al famoso síndrome McCune-Allright, aunque el síndrome McCune-Allright generalmente se ve más con una menstruación, una menarquia prematura y con pubarquia prematura antes que telarquia, ¿no? Entonces, es una cosa diferente al desarrollo natural y normal, y esto generalmente también está asociado a la presencia de un quiste de ovario. Y obviamente a otros temas como es la mancha café con leche en la piel. Entonces, el McCune-Allright, hay que tener en cuenta también dentro del examen físico si hay otras alteraciones, otras enfermedades que puedan explicar por qué esta niña está en una pubertad precoz o si solamente está haciendo una telarquía prematura. Después hay que ver también los genitales, no solo el vello púbico, que en nuestra población a veces no lo vemos mucho porque son las niñas las piñas, sino que también hay que ver el grado de estrogenación de la mucosa genital. O sea, el cambio de color, la mucosa vaginal en una paciente estimulada hormonalmente se vuelve un poquito más, para comenzar va a ser más grande que lo normal, está un poquito más turgente, más grande, un poquito morada, ¿no? O azulina, rosado azulino. Entonces, eso nos permite saber que efectivamente hay un grado de estrogenización también en esa parte. Y eso obviamente nos distanciaría más de que sea una prematura aislada, porque significaría que todo el cuerpo está recibiendo hormonas y todo el cuerpo está desarrollando. Entonces, repetimos el diagnóstico cuando decimos telarquía prematura: desarrollo primario de los 8 años. Si no presenta desarrollo de otros signos de desarrollo puberal, como puede ser la pigmentación areolar, aumento de la velocidad de crecimiento, signos de acción estrogénica. Si no hay nada de eso, decimos que es una telarquía prematura, le agregamos el apellido de aislada, o telarquía prematura aislada, que es de observación nada más, no se hace ningún tratamiento. Hay que hacerle edad ósea, ¿no? Que nuestros amigos endocrinos le den muy bien, los radiólogos también. Ese examen es importante para determinar las diferencias. Hay ahí también bastantes conceptos que fluctúan sobre cuánto es la posibilidad de hacer un diagnóstico de edad óseo con los criterios ecográficos de útero y ovarios. Si no hay nada de esto, se configura la variante llamada telarquía prematura aislada. Acá tenemos un fluxograma publicado en una revista médica de Chile. Acá tenemos el diagnóstico.
¿Qué hacemos? Buscamos en la anamnesis los disruptores endocrinos, estado nutricional, otros musculares, la mancha de café con leche, que son lo que vemos en McCliney Allright, y aumenta la velocidad de crecimiento. A esto le agregamos un estudio de la edad ósea y la ecografía ginecológica. En el caso de que la edad ósea sea, acá dice que la diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica sea menor de 1 año, nosotros toda la vida en la práctica normalmente consideramos 2 años, pero bueno, hay que estar atentos a los cambios o a los nuevos estudios. Esta bibliografía dice que es 1 año, y la ecografía prepuberal es aquella en la cual se va a ver pues un útero pequeño, tubular, sin endometrio, ovarios pequeños, ¿no? Y esto nos permite saber que efectivamente esta paciente tiene una telarquía precoz aislada y solamente requiere hacer un seguimiento clínico imaginológico, o sea, seguimiento del botón, y también sus ecografías y su edad ósea en un periodo después de 3 a 6 meses, y hay que evitar el sobrepeso y la obesidad, y obviamente evitar los disturbios endocrinos. Pero si te da ósea ginecológica más esto, nos sale que todo es positivo, por ejemplo, que haya antecedentes de disturbios endocrinos, perdón, acá es negativo, porque es positivo, los disturbios endocrinos. Acá poner otros signos puberales, área pigmentada, mancha de café con leche positivo, aumento de la velocidad de crecimiento, la edad ósea mayor de 1 año, antes era 2 años, y en la edad ginecológica, la ecografía ginecológica es puberal, o sea, no es puberal, el útero es más de 25 o 35 milímetros de largo, hay ovarios grandes, quiste ovario, etc. Estamos hablando de que estos son candidatas a un diagnóstico de pubertad precoz central o periférica, de acuerdo a otros conceptos, y va a ir al endocrinólogo para estudio y tratamiento. Hay que destacar la importancia de contar con una curva de crecimiento, peso, talla actuales, ya que tenemos que ver también los datos previos para establecer la velocidad de crecimiento, ¿no? Es importante este tema porque la velocidad de crecimiento es una de las variables también que se consideran para considerar una paciente que está yendo a la pubertad precoz. Y el incremento de peso también, lo que llamamos elevación fondo-estatural. Ya hemos dicho que en el caso de la edad ósea es una radiografía del carpo, generalmente del lado izquierdo, y a mayor actividad estrogénica, va a haber un mayor cierre de los cartílagos de crecimiento, y entonces la edad ósea será mayor. 1 año, 2 años es el límite, por lo cual podemos decir que una niña está desarrollando antes de tiempo su cierre de cartílago debido a la cantidad hormonal, y que la hormona estrogénica está estimulando no solamente a la mama, sino también otros órganos, con lo cual ya hablamos no de una telarquía prematura aislada, sino de una telarquía prematura asociada a un cuadro inicial de pubertad precoz. Y lo mismo con la ecografía pélvica. Acá tenemos que ver el diámetro longitudinal del útero mayor de 25 milímetros, esto sin considerar el cuello del útero, que muchas veces es más grande. Nosotros consideramos también otro valor que es mayor de 35 todo el útero. Si hay un predominio del diámetro del cuerpo uterino sobre el cuello, pues normalmente las niñas pequeñas tienen un cuello más grande que un cuerpo uterino. El cuellito es una cabecita y el cuello es un cuerpo. Entonces, conforme hay estimulación hormonal, el cuerpo le saca ventaja al cuello uterino. Y si tenemos un predominio del diámetro del cuerpo uterino sobre el cuello, quiere decir que hay desarrollo hormonal. El cuello uterino está creciendo. Pero de lo que es tubular se va volviendo piriforme. Entonces ya estamos hablando de un desarrollo hormonal. En este caso nos está hablando de una pubertad precoz, un efecto de las hormonas también en la ecografía, o sea, también en el útero, no solamente la mama. Y si hay desarrollo en otra parte del cuerpo, entonces esa paciente probablemente tenga una pubertad precoz. La presencia de línea endometrial normalmente no debe verse la línea endometrial en una niña prepuber, debe ser una línea endometrial lineal o no debe haber nada, no se representa. Y el volumen ovárico se dice que cuando es mayor de 2 centímetros cúbicos, medido en 3 dimensiones en la ecografía, y calculando, si mayor de 2, estamos hablando de útero de ovarios grandes, que generalmente se condice con un efecto hormonal ya a nivel de periférico, a nivel del útero, a nivel de las mamas, de todo el cuerpo. Ahora, en nuestros días tenemos altos niveles de obesidad en las niñas. Y ya sabemos que la obesidad está relacionada con la pubertad precoz, por el tema de la grasa visceral, que lleva a insulina resistencia, y entonces hay un aumento de hormonas con una fracción libre de esteroides sexuales que va a hacer un efecto sobre todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se disminuye la síntesis hepática de proteínas transportadoras de hormonas sexuales, la fracción libre de esteroides es la que tiene el efecto sobre todo el cuerpo de desarrollar una pubertad precoz en pacientes obesos.
También puede haber un aumento de síntesis de andrógenos y aumento de la conversión de estrógenos por aromatasa de tejido graso. Ahora, algunas niñas con sobrepeso o obesidad suelen consultar pensando que le desarrolló la mama. Pero lo que tenemos es lo que se denomina la lipomastia. ¿Qué es la lipomastia? Una mama donde solo hay grasa, no hay glándula. El diagnóstico es fácil de hacer presionando la areola, despacito obviamente, para que no quede dolor en la niña, es una zona muy sensible. Y vamos a ver que en el área de la areola no hay la glándula, no hay el botón. Está, si queremos decirlo así, es un huequito, ¿no? Queda una fovea, un hueco. En la zona y alrededor sí hay tejido graso bastante que hace que la mama parezca desarrollada y no tiene nada. Pero ojo que eso también es un problema porque muchas mamás que ven que la niña está gordita, le ven la mama desarrollada, piensan que es eso, que es solo grasa. Y sin embargo, muchas veces estas pacientes con obesidad les examinamos y tienen botón mamario de en medio de todo el tejido graso. En ese caso ya no es lipomastia, ya eso es telarquia. Y si es una niña menor de 8 años, es una telarquia prematura. Entonces, la obesidad por un lado nos confunde en el diagnóstico, porque nos hace ver una niña que no tiene desarrollo como que tuviera, pero también es un, digámoslo así, un desencadenante de una pubertad precoz que obviamente va a empezar con una telarquia prematura o una telarquia precoz. Y por esa razón es que tenemos que estar atentos a las pacientes con sobrepeso que podrían estar haciendo este tipo de enfermedad en corto plazo. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico de la telarquia, en otro caso podría ser la pubarquia también, pero estamos hablando de telarquia prematura. La telarquia prematura aislada, o la telarquia prematura en general, hemos dicho que es evidentemente un fenómeno benigno, y la regresión es muy frecuente. O sea, lo más probable es que la niña que desarrolló el pechito a los 6 años, a los 5 años, a los 7 años, lo más probable es que desaparezca el botón, que no siga adelante. Los estudios dicen que entre 10 a 18.4% de los casos son los únicos que van a evolucionar a una pubertad precoz. No todos van a la pubertad precoz, solo algunos. En este caso, 10 a 18.4%. Así que no le van a decir a la mamá, ya hijita, tu niñita tiene el cerebro, ya vaya a preocuparse porque ahorita va a menstruar, y no es así. Más bien, lo que hay que hacer es tranquilizar diciendo que lo más probable es que los casos van a evolucionar a pubertad precoz solamente el 10 a 18.4%. El resto, que son entre 80 y 90%, van a regresionar, va a desaparecer. Así como vino, se va. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Obviamente necesita también un seguimiento, se le van a hacer los exámenes de todas maneras, para intentar predecir cómo va a ser el futuro o la evolución de esta telarquia prematura, porque en realidad no es absoluto. Puedo yo pedir una edad 2 y me sale, la niña tiene 7 años, me sale 7 años, y tiene los pechitos que siguen creciendo. Ha habido casos de ese tipo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente los exámenes van a depender, va a depender mucho de lo que es la evolución clínica. Y el porcentaje de esta regresión es mucho menor cuando la telarquia prematura es antes de los años. Si solamente analizamos a las niñas menores de 12 años, es menos la que va a tener desde esa época una pubertad precoz en adelante. Es mucho menor cuando se inventa la telarquia prematura antes de los 2 años. No hay ningún estudio sobre que diga sobre si cuando una niña tiene telarquia prematura bilateral está más expuesta a hacer una pubertad precoz que una niña que tenga telarquia prematura unilateral. Sin embargo, lo que sí se ha estudiado es de que una paciente con telarquia prematura unilateral, para que la otra mama aparezca, van a pasar aproximadamente 6 meses. O sea, en 6 meses debe aparecer otro lado para que sea un desarrollo habitual y normal. ¿No? Eso lo decimos porque a veces viene la paciente con una telarquia prematura asimétrica, o sea, solo un lado. Mayor todavía preocupación para la madre pensar que cuando tiene un solo lado puede ser un tumor. Porque claro, si fuera desarrollado, ¿por qué no los dos lados desarrollados, no? ¿Por qué no los dos lados? ¿Por qué un solo lado? Entonces, mayor preocupación es cuando hay un solo lado. Y bueno, la ventaja de que sea un solo lado es que lo más probable es que esa paciente que tiene un solo lado desarrollado probablemente no desarrolle una pubertad precoz, porque lo más probable es que ese solito que creció sea porque está muy sensible a las hormonas o una elevación hormonal pasajera y después vuelve a su lugar o vuelve a atrofiarse. Entonces, termino esto diciendo que el tema más que nada depende de lo que es el seguimiento clínico y las imágenes. ¿Qué hacemos en el servicio? Como las pacientes generalmente piensan que es un tumor, vienen pues a ginecología, no van a medicina, no van a endocrino. No se imaginan que sea un desarrollo hormonal.
dicen es un tumor de mama. Y en el triaje también dicen tumor de mama, vete a ginecología, ¿no? No tenemos un CIE-10 que nos diga, nos identifique la terapia prematura como tal, pero bueno, viene como le digo, con un diagnóstico de tumor de mama. Entonces, ni bien llega la paciente, se le examina, se le hace la anamnesis, se establece los riesgos que podría tener para tener una pubertad precoz y se hacen los tratamientos. Pero se hacen los exámenes. La ósea, la ecografía pélvica, aparte del examen clínico, y después de eso es nuestro primer tamiz para poder decir si la paciente va a hacer un seguimiento clínico o si va a ser derivada a otro servicio para el tratamiento respectivo de una pubertad precoz. Salvo que sea un caso muy dudoso, que tiene mama desarrollada, por ejemplo, y la ósea no nos satisface porque no sale positiva. En ese caso sí la mandamos a otro servicio, endocrino sobre todo, para que le haga otros exámenes más respecto al trasfondo hormonal que tiene esta paciente. Obviamente, como el tema que vino hacia nosotros fue que la niña tenía un tumor de mama, nosotros tenemos que darle explicación de qué cosa es el desarrollo mamario, cómo es la mama, qué cosa es el cáncer de mama, porque los pacientes van a preguntar por eso, ¿no? ¿Qué edades se presenta más frecuentemente? Sabemos que cáncer de mama pues, en niñas, en personas menores de 20 años es prácticamente imposible, ¿no? Eso refrendado con estudios históricos, digamos así, de hace más de 2 siglos. Pero, obviamente, si no hay mama, no puede haber un tumor de mama. Lo que sí hay que tener en cuenta es que puede haber una asociación de la terapia prematura con lo que dije al inicio, que es la ectasia ductal y la telorragia, que son dos trastornos, dos patologías importantes de tener en cuenta que se relacionan, que pueden darse sobre todo en niñas pequeñas, en niñas de menos de 2 años. Muy bien, hasta aquí esta participación y les dejo 10 minutos para las preguntas, que seguramente van a estar muy interesantes. Como saben, somos el servicio de ginecología, 26 años al servicio de las niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Bien, doctor Corimaya, nos ha llegado una pregunta. Okay, ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. En el caso que la pubarquia, ginecomastia se presente en niños, ¿a qué especialidad debe derivarse al niño? ¿A endocrinología o ginecología? Niño, masculino. A ver, en el caso de niños, sí, en el caso de niños, el tema también va a depender de cómo ese es el triaje, ¿no? Por ejemplo, a veces nos han llegado niños, varoncitos, con telorragia o con botón mamario y son recién nacidos o niños de meses. En ese caso, nosotros siempre lo derivamos a endocrino o a pediatría, porque el tema es, digamos, de vigilancia de lo que es, en primer lugar, el desarrollo hormonal de fondo. Pero la telorragia, en realidad, como enfermedad mamaria, o sea, el sangrado por pezón, o la ectasia ductal del pezón en niños, en varoncitos, tiene un vacío, ¿no? Entonces, nosotros generalmente lo asumimos, en algunos casos, lo hemos asumido, hemos hecho el drenaje de la ectasia, dado los antibióticos, el seguimiento ecográfico. Cuando es ginecomastia, ginecomastia es el desarrollo mamario en un varón. Ojo, no se puede decir ginecomastia en una mujercita, pues se confunde y una paciente con telarquia dicen tiene ginecomastia, ¿no? Diciendo, bueno, es la mama de la mujer, no, la mama de la mujer, así sea niña pequeña, no puede ser ginecomastia en una mujercita. Ginecomastia es en el varón. Entonces el varón que tiene un desarrollo botón mamario va a depender de qué etapa se le encuentra, ¿no? Digamos, un recién nacido tiene botones mamarios, es normal. Un lactante que tenga una telarquia persistente, digámoslo así, hay que hacer los mismos estudios que hacen en la paciente mujercita. Nosotros generalmente lo derivamos a endocrino o a cirugía, perdón, a medicina, porque es un seguimiento de un varoncito que tiene que ver también con otros factores, pero le podemos hacer algún avance respecto a la anamnesis con la madre y todo lo demás. Si fuera un niño de más edad, por ejemplo, de 10 años, de 11 años, que en ese caso ya no hablamos de telarquia, sino de ginecomastia, esto normalmente lo ve medicina adolescente, ¿no? Medicina adolescente, ¿por qué? Porque hay una ginecomastia fisiológica. Es más, el día de hoy he tenido la oportunidad de ver un varón de 17 años con una ginecomastia, pero que además está complicado con una ectasia ductal. En el caso de jóvenes o adolescentes ya mayores, esos pacientes tienen que ser también ya derivados al cirujano para que le haga la exéresis de la mama, una mastectomía, porque sabemos que el varón no tiene por qué tener mama,
y además porque es una mama que no solamente ha crecido en un varón, no siendo lo adecuado, sino que además tiene una enfermedad que es la ectasia ductal y obviamente la colección de líquido que está en esa glándula, y que esto retroalimenta el desarrollo mamario. Entonces, para volver a la pregunta, un niño que tiene una ginecomastia, es muy raro que tengan telarquía prematura o telarquía antes de los 9 años. En el caso de la mama, ¿no? Es muy raro. Los chiquitos lo vemos porque tienen asociado otra cosa. Si son botones mamarios, se puede esperar hasta 2 años, y eso también lo puede ver el médico de medicina y también el endocrinólogo. En el caso de pacientes que tienen pubarquia, ¿no? Eso, y adrenarquia o el olorcito de la axila, todo eso, de todas maneras el varoncito y la mujercita también normalmente la llevamos al endocrinólogo, porque ahí está en juego otro tipo de sustancias hormonales que no solamente son el ovario o el testículo. Puede estar también involucrado ahí la suprarrenal. Y de hecho, la producción androgénica de estos pacientes podría estar en relación con alguna patología de la glándula suprarrenal, que ya es un tema no ginecológico, sino más bien endocrinológico. Por esa razón, estas pacientes nosotros las llevamos a endocrino, y yo creo que esa paciente sí debería ir de frente a endocrino. Las telarquias pueden ser vistas por los ginecólogos. Es generalmente, como les digo, llega al gineco porque piensa que es un tumor, ¿no? Si las madres supieran que es un desarrollo mamario, ya no vendrían a endocrino, ¿no? Pero ya no vendrían a gineco. Irían de frente a endocrino o a medicina. Ahora, en la práctica general de periféricos, va a verlo el pediatra porque es una niña, y entonces el pediatra tiene que ver la mentalidad completa de todas las especialidades. Entonces, ¿qué debe hacer? El pediatra general podría ir avanzando con una ecografía pélvica y un estudio hormonal en el caso de las mujercitas. Perdón, una ecografía pélvica y un estudio de A12 en el caso de mujercitas. En el caso de los varones ya es un poco más difícil, porque yo creo que en ese caso sí es una competencia del endocrinólogo. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. ¿La ginecomastia cede con tratamiento hormonal? Ya, ginecomastia en varones, nosotros no tenemos mucha experiencia porque, como les digo, no lo tratamos. Pero sí hemos leído al respecto y hemos visto exposiciones respecto al tema. La ginecomastia, primero, la observación es clínica por parte del médico pediatra de adolescentes. Y después se puede utilizar un medicamento que se llama el tamoxifeno. El tamoxifeno también lo usamos los ginecólogos para reducir la hipertrofia mamaria virginal, que es aquellas adolescentes que tienen mamas gigantes, que a veces no le permiten respirar. Entonces el tamoxifeno es un antiestrógeno, con toda la familia de esos medicamentos, el tamoxifeno a la cabeza, es un antiestrógeno, pero es un estrógeno débil en realidad. Lo que hace es bloquear, digamos, los receptores estrogénicos de la mama, y entonces la mama disminuye. En el caso de los varones, si es una ginecomastia fisiológica, se espera primero expectante un tiempo, que puede ser un año, y después se le puede dar tamoxifeno hasta que se reduce por completo la mama. En la medida que el varón no está fabricando hormonas, sino más bien hay una hipersensibilidad de los receptores y a la poca cantidad de hormona femenina que hay en los varones, que puede darse en la adolescencia en algún periodo de tiempo, teóricamente con el tamoxifeno va a reducirse la glándula mamaria y va a desaparecer, ya no hay necesidad de operar ni nada. Sin embargo, hay muchos adolescentes que no regresionan y de eso van al tratamiento quirúrgico. Pero sí hay un tratamiento médico con tamoxifeno. Desconozco si hay otro tipo de tratamientos, como le digo, no es práctica de ginecología tratar la ginecomastia. Bueno, el tema ha estado muy claro, doctor. La verdad que siempre a usted le llegan muchas preguntas. Ahora su público participante parece que estaba muy claro y no ha preguntado más. Así es que le agradecemos, doctor, por su excelente exposición. Y no solamente por su excelente exposición, sino porque usted siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencia en forma clara y didáctica. Gracias, doctor. Por favor, sus palabras finales a su público participante. Bueno, agradecerles al Instituto Nacional de Salud del Niño por esa oportunidad. Sí es bueno difundir estos conocimientos claramente, como le digo, bien digerido, porque es lo que tenemos que hablar con los padres y las mamás, y así tranquilizar a nuestros pacientes. Porque es bien difícil a una madre, hay gente que viene llorando, de verdad, pensando que su niña tiene un cáncer, ¿no? Entonces, la telarquía prematura, que no es algo raro, debe manejarse en los primeros niveles de atención de forma adecuada, porque a veces también no pasa que los colegas de periferia también no han visto nunca una telarquía prematura y también creen que es un tumor, ¿no? Y también se asustan. O de repente mandan una ecografía y el ecografista, que tampoco ha visto muchos botones mamarios, le dice es un nódulo, que es un tumor, que hay que sacarlo. Siempre decimos, eso no hay que tocarlo, porque sacar el botón mamario de una niña que ha ocurrido, sacarlo quirúrgicamente es dejar a la niña sin mama. Entonces, mucho cuidado
los conocimientos que tenemos que hacer, difundámoslo. La telarquía prematura es algo que puede darse. La telarquía normal también puede ser confundida con un tumor, porque a los 9 años le crece el botoncito y la mamá cree que es un tumor. Entonces, tranquilizar a las pacientes. No tiene que llevar a neoplásicas. Sí, necesita una consulta con endocrino, sí, para ver la velocidad de crecimiento, con pediatría, en trabajo conjunto, para ver la velocidad de crecimiento de estas niñas. Y obviamente después que sea el diagnóstico, que es una telarquía aislada, comprometerla para el seguimiento y ver en ese seguimiento cómo va su peso, cómo va su talla, cómo va su nutrición, todo eso para verificar que no haya, que se nos escape nada. Un tratamiento integral, multidisciplinario y con mucho cariño para nuestras pacientes, que es lo que siempre difundimos tanto en el Servicio de Ginecología como en todo el Instituto Nacional de Salud del Niño en estos 92 años que ya vamos por cumplir de práctica con nuestras niñas y adolescentes en todo el país. Muchas gracias a todos ustedes y los vemos la próxima. Una última pregunta. En el caso de la extirpación del botón mamario, ¿este vuelve a crecer o ya se atrofió definitivamente? No, no. El botón mamario es prácticamente el tejido mamario embrionario que está desarrollando, ¿no? Entonces, si nosotros lo retiramos, por eso que también a los varones que le hacen una mastectomía por ginecomastia, ya sabemos que no va a crecer nunca más nada. Es todo el tejido mamario lo que está concentrado en ese botón. A la niña que le sacaron el botón mamario tiene amastia, ya no tiene mama nunca. Tendría que ponerse una prótesis, ¿no? Entonces no se puede operar automáticamente y tampoco hacer biopsia, ¿no? No hay que hacer biopsia, no hay que cortar. No. A veces cuando tenemos, por ejemplo, una ectasia ductal con un conducto que ha desarrollado, tenemos que ser muy minuciosos en la cirugía para solo retirar el conducto afectado y dejar el botón mamario, porque a veces hay niñas, tengo una niña con síndrome de Down que había hecho una lactocelia, o sea, un pedazo de la glándula mamaria de su botón mamario era gigante, se le aspiraba y salía leche incluso. Era un caso bien, bien raro que alguna vez tuvimos. Y bueno, al momento de hacer la cirugía del conducto, se sacó solo el conducto, dejando el resto del botón, porque si no la niña se queda sin mama. Entonces, normalmente no se llega tampoco a una extirpación de conductos en una lactante, en una niña pequeña, ni un niño tampoco. Generalmente drenando y haciendo compresión del nódulo y dándole antibióticos, el niño mejora de esa patología, que es otra patología, no tiene nada que ver con la telarquía, que es la ectasia ductal. Entonces, sí, no hay que sacarlo, no hay que operarlo. Mucho cuidado, eso sí creo que no pueden hacer y en todo caso que lo deriven al instituto. Muy bien, doctor, gracias. Muy interesantes sus experiencias y conocimientos. También agradecemos al público participante y los invitamos a seguir con estos interesantes temas. El miércoles tenemos otro tema, pero muy bueno. Les esperamos a la 1 en punto. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.